Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que históricamente ha sido un problema filosófico importante. Algunos podrían decir incluso que es el más importante y por el cual tal vez no habíamos tenido la oportunidad de rebotar o discutir aquí algunas ideas. Esta semana vamos a hablar del tema de la muerte. Y obviamente cuando se habla de la muerte, que es pues de las pocas cosas de las que tenemos total y completa certidumbre, al menos a la fecha, pues obviamente hay una variedad, ¿no? de lugares a través de donde podemos abordar esta noción, este concepto, esta por realidad inevitable de la vida misma. Y obviamente pues, no alcanzaríamos aquí a cubrir todas esas aristas de, pues otra vez, un concepto que yo creo que ha cautivado por su misma inevitabilidad, ¿no? Ha cautivado las mentes del humano, pues desde que nacimos y nos dimos cuenta que nos teníamos que morir. En ese sentido, bueno, lo que quiero acotar tal vez aquí es la parte de la muerte como la entendemos hoy en día, en la actualidad, o al menos aquí vamos a decir en Occidente, ¿no? Si quieren más específicamente tal vez en México, pero ¿cómo entendemos la concepción de la muerte en la actualidad? ¿Cómo se ha entendido tal vez en algunos otros momentos o en algunas concepciones filosóficas de algunos pensadores en torno a el significado, ¿no? de la muerte o cómo la muerte, pues de una otra vez está relacionada con las cosas que le damos también significado en la vida, ¿no? Entonces, pues yo creo que la muerte es de esas pocas cosas que pues no hay que explicar en su sentido, vamos a decir, cotidiano. Está claro qué es lo que significa y como dijimos, ¿no? Al menos a la fecha, pues es de las pocas cosas que son totalmente ciertas, que sabemos que eventualmente vamos a llegar a ese punto, ¿no? De la muerte. Obviamente podemos hablar de la muerte de forma más conceptual, más abstracta, no solo de la muerte de nosotros como personas, sino de pues, la muerte en general, la muerte de la historia, la muerte de la civilización, la muerte de los valores, ¿no? O sea, el tema de muerte que es como pues esta parte, este final, pero no es un final cualquiera, ¿no? O sea, es un final, vamos a decir, definitivo, es un final inescapable, es un final que siempre se va a presentar y del cual pues prácticamente es una demarcación, una división entre un antes y después de la muerte, ¿no? Entonces es un poquito lo que vamos a explorar, obviamente pues enfocado en la muerte pues tal cual, ¿no? La muerte biológica, vamos a decir ahí de nuestros cuerpos, ¿no? Actualmente, ¿cómo consideraríamos si hiciéramos esa pregunta, y yo se las hago a ustedes, cómo interpretaríamos nuestra relación con la muerte en la actualidad, ¿no? En el presente, en el día de hoy? Y aunque obviamente la respuesta puede ser algo a nivel muy personal, ya que cada quien pues tiene diferentes aproximaciones o nociones de cómo afrontar la muerte, pues yo creo que hay ciertos elementos en común que pues digamos parten de la misma pues clima cultural en el que estamos, con los cuales identificamos la muerte. Yo creo que el más común y el que normalmente asociamos cuando empezamos a hablar de la muerte, cuando nos acordamos que nos vamos a morir, pues es la parte del miedo. Es decir, siempre hay un temor de no querer morir, ¿no? O un temor de que nos llegue ese momento de la muerte, principalmente porque tiene como esta dualidad casi contradictoria en la que sabemos que la muerte va a llegar en algún momento, pero no sabemos cuándo. Entonces es inevitable, sin embargo no podemos planearla, no podemos, digo, en circunstancias normales, ¿no? Estamos aquí tal vez descartando situaciones como la muerte asistida, el suicidio, ¿no? Que son otros problemas filosóficos distintos. Pero en general, vamos a decir, la muerte pues nos da miedo porque al ser definitiva, o al menos pensamos que es definitiva, no sabemos qué va a suceder después. Y obviamente hay ciertas teorías, ciertas concepciones, tanto científicas como religiosas, metafísicas, de qué es lo que implica transicionar, ¿no? de la vida a la muerte, qué hay después si es que hubiera algo. No vamos aquí a especular, simplemente quiero que nos quedemos como con
esa realización de que, bueno, uno de los principales afectos que nos genera el concepto de la muerte, pues es el miedo. Otra cuestión yo creo que también muy actual, muy típica de la muerte, que tal vez era algo, el miedo yo creo que pues es algo que sentimos ahorita, ¿no? El miedo a la muerte lo sentimos ahorita y lo sentían nuestros antepasados hace 100, 200, 300, los años que quieran, ¿no? Yo creo que el miedo a la muerte pudiera ser un factor más o menos en común a lo largo de la historia misma de la humanidad. Sin embargo, hay relaciones con la muerte que sí son muy particulares de esta época. Lo vemos en un ejemplo muy contemporáneo, pues con la parte de lo que es la pandemia, ¿no? En la cual todavía estamos instalados, a pesar de que pues parece que se han relajado algunas medidas, obviamente ya está en curso la vacunación, pero el COVID pues sigue presente, están surgiendo nuevas olas, surgiendo nuevas variables, y durante todo este más de un año que ya llevamos con la pandemia, nos ha obligado a tener una relación casi cotidiana con la muerte, en el número de cifras, de estadísticas, de tendencias, de modelos, ¿no? Que eso es algo muy particular también de esta época, en el cual a veces damos prioridad o ponemos primero los modelos que la realidad misma, ¿no? O sea, tenemos ahí, ahorita con toda la cuestión de la adquisición de datos, la gran cantidad de datos que estamos generando y que podemos generar, adquirir, capturar y analizar. Entonces, la parte de la modelación numérica o científica de la realidad, pues es algo que a veces sustituye la realidad misma, ¿no? O nos explica la realidad, o vemos la realidad a través de estos modelos, y uno de ellos pues son los modelos de la muerte, ¿no? O sea, los modelos de estas tasas de mortalidad, no solo referente con la pandemia, sino en lo general. En ese sentido, pues también la muerte se nos presenta como un número, como una cifra, como un métrico. Y ahorita, pues estamos muy acostumbrados a ver estos métricos como alguna especie de desempeño, ¿no? Entonces, a través, por ejemplo, de las tendencias, de los modelos, de cómo se ven las proyecciones, de si México tiene más muertes que Japón o que Brasil, o si en Estados Unidos se ha muerto más gente, pero se ha infectado menos, y empezamos a hacer ahí relaciones numéricas, ¿no? Matemáticas de estos modelos, con los cuales otra vez tratamos de generar una visión, una narrativa de la realidad. Que en el caso, por ejemplo, del COVID, la más directa es que nos ayuda a medir como un métrico de desempeño burocrático. Es decir, dependiendo de cómo se ven esos modelos, esas tendencias, podemos decir, bueno, nuestro gobierno fue competente o fue incompetente en el manejo de la pandemia, ¿no? Dependiendo del número de muertos. A pesar de que hay obviamente una cantidad enorme, ¿no? de variables que interactúan con el fenómeno de la muerte en tiempos del COVID. Sin embargo, pues así lo vemos, ¿no? Y de otra manera, esa estadística, ¿no? de la mortalidad en la pandemia, aunque resulta y se muestra siempre como muy importante, y se nos recuerda que obviamente detrás de todos estos números, pues hay personas reales, individuos vacíos que se están quedando, de personas que lamentablemente fallecieron, ¿no? A raíz de esta enfermedad. Sin embargo, al mismo tiempo, se desensibiliza constantemente en simplemente mantener un número, una tendencia, un métrico, se aumenta, si disminuye, si está más alto, si está más bajo, ¿no? Y vemos otra vez como una visión de la realidad simplemente numérica, de tipo KPI, en donde pues esto de una manera trivializa un poquito el sentido de la muerte. Otras relaciones que tenemos con la muerte, obviamente, pues en términos más conceptuales, pues es la parte en donde decimos, bueno, la muerte es la negación de la vida, ¿no? Es lo contrario, la vida. Pero así como tal vez hay diferentes niveles, vamos a decir, de vitalidad, no que hay diferentes niveles de muerte, ¿no? O sea, la muerte es la muerte. Pero entonces empezamos a veces a relacionar este miedo que comentábamos de la muerte, o esta aversión que tenemos muy natural al tema de la muerte, casi vamos a decir incluso instintual, ¿no? Que tenemos a la muerte, pues lo empezamos a relacionar
con otras condiciones en la vida, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud. Vamos a hablar un poquito de eso, de cómo también la parte de el culto a la salud, pues es como esta especie de intento de alejar a la muerte, ¿no? Lo más que podamos. Para algunos, la muerte también a veces puede ser no como algo negativo, sino incluso como una especie de deseo, una especie de alivio. Retomamos ahí otra vez el tema del suicidio. Por ejemplo, para Camus es pues el principal problema filosófico, ¿no? O sea, ¿por qué deberíamos de continuar viviendo? Las posturas antinatalistas, por ejemplo, que abordábamos, ¿no? Que básicamente mantienen como negativa la vida consciente a nivel, vamos a decir, más extremo. Pues en ese sentido también entonces la muerte se vuelve algo positivo, algo deseable. En algunos, vamos a decir, mitos religiosos, incluso, pues la muerte también es algo positivo, no que se le busque activamente, sí hay casos en los que se busca activamente, por ejemplo, el tema del terrorismo, Baudrillard tiene una abordación, un abordaje, perdón, vamos a decir, el arma simbólica del terrorismo, que es lo que representa, lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero incluso, ¿no? En las tradiciones judío-cristianas, si uno está, vamos a decir, en orden, sin pecado, pues la vida eterna es lo que sigue a como este momento transitorio de la muerte, ¿no? Entonces, no que sea deseable, pero puede considerarse algo positivo también, ¿no? O sea, puede afrontársele como con esta esperanza, con esta, vamos a decir, pues, ingenuidad, pero una ingenuidad muy positiva sobre qué es lo que sigue pues, del tema de la muerte. Y en ese sentido, pues la muerte yo creo que también esto es algo que mantiene del pasado, sigue siendo una noción de como una transición, ¿no? Un estado transitorio hacia una trascendencia. Que la trascendencia puede ser, pues eso, religiosa, puede ser secular también. Podemos decir, oye, por ejemplo, cuando muere un artista muy famoso o muere antes de tiempo, dices, bueno, queda inmortalizado, ¿no? Por la situación, su situación de vida, su obra. Entonces, de una otra manera, trasciende también en la historia. Algunos buscan también esa trascendencia y tal vez la muerte, pues, ayuda, abona, apuntala a ese resultado. Para otros, vamos a decir tal vez más del palo materialista, pues la muerte es simplemente el fin, no hay nada más después, no hay una trascendencia posterior y pues resulta, vamos a decir, irrelevante que pudiéramos suerte especular sobre qué hay en ese proceso posterior a la muerte. Entonces, digo, estos son algunos ejemplos, sería interesante que ustedes nos compartieran, bueno, qué otros relaciones tenemos con la muerte, con el concepto, cómo lo vivimos actualmente, cómo se interpreta, cómo lo viven otros países, tal vez otras culturas, porque estoy seguro que pues hay una multiplicidad importante de relación que tenemos con esta condición inevitable de la vida, ¿no? Es la misma muerte. En términos filosóficos, pues lo que comentábamos, ¿no? Es un problema de toda la vida y muchos filósofos, ya sea directo o indirectamente, pues lo han abordado, ¿no? Y hay diferentes formas de abordarlo. En relación, por ejemplo, a estas que mencionábamos, dependiendo si, por ejemplo, para ti lo principal cuando te relacionas con la parte de la muerte, pues es el miedo, pues hay filósofos que abordan una manera de anticiparse a ese miedo o apropiarse tal vez de ese miedo y afrontar la muerte de forma diferente. Y lo que decíamos, que también nosotros vamos a abordar, como la muerte de una manera pues da significado, ayuda a significar muchas de las cosas que hacemos en la vida. Ya lo mencionó aquí un filósofo ahí helenístico, contemporáneo y de Platón, antagónico, vamos a decir, al menos filosóficamente a Platón, pues es Epicuro. Y Epicuro aproximaba la muerte, el miedo a la muerte, como algo irracional. Básicamente, parafraseando casi como algo que no valía ni siquiera la pena considerar, ¿no? Y que por lo tanto no había por qué temer. Esto parecería como una, eh,
una aproximación tal vez muy estoica a la muerte. Sin embargo, bueno, Epicuro, para los que no estén familiarizados con él, pues él, vamos a decir, representa más que el estoicismo, representa el hedonismo. Y soy Fede, pero pues si el hedonismo como lo conocemos, que es esta concepción de placer por el placer y vivir la vida al máximo, por qué la muerte le parecería tal vez irrelevante o irracional? Si la muerte pues implicaría el fin del placer de la vida. Y hay que entender, ¿no?, que el leonismo yo creo que ha sido incorrectamente tal vez representado, ¿no?, principalmente en la cultura pop. No es que Epicuro fuera alguien que buscara el placer por el placer, sino trataba de minimizar más bien la parte del dolor durante la vida, y en ese sentido alcanzar pues una especie como de paz, de inmutabilidad, esta como ataraxia, que no es como la indiferencia estoica, sino pues es esta búsqueda de los placeres, vamos a decir, básicos o mínimos, pero principalmente tratando de evitar el dolor o el miedo. Y en ese sentido, pues hace mucho más o cobra mucho más relevancia, pues cuál era su aproximación hacia la muerte. Por ahí, citando a Epicuro, dice: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación. Voy a hacer un paréntesis de la cita antes de continuar. Epicuro era materialista, ¿no? En ese entonces empezaba también el materialismo de Demócrito, a diferencia del platonismo, ¿no?, que pensaba en estas formas platónicas, en estas esencias, vamos a decir, trascendentales. Epicuro pues era mucho más un filósofo de la inmanencia, ¿no?, de lo material, de lo que existía. En ese sentido, pues para él todo era, vamos a decir, más del ámbito fenomenológico, ¿no? O sea, la sensación, los sentidos. No había nada más que lo que corporalmente tal vez podíamos percibir, ¿no? Ahí, disculpen por el paréntesis, volvemos a la cita. Dice: acostúmbrate a pensar que la muerte no es nada para nosotros, porque todo bien y todo mal reside en la sensación, y la muerte es privación del sentir. Por lo tanto, el recto conocimiento que nada es para nosotros, la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, porque no le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada hay pues temible en el vivir para quien ha comprendido rectamente que nada temible hay en el no vivir. O sea, básicamente Epicuro dice: oye, si todo lo que apreciamos, tanto positivo como negativo, es a través de las sensaciones, y la muerte es el fin de las sensaciones, pero realmente no hay nada que temer a ese fin de las sensaciones, sino que al contrario, el saber que existe un punto en el que va a finalizar, ¿no?, nuestra vida, nos ayuda a eliminar el ansia de la inmortalidad, que es otro problema filosófico importante, ¿no? ¿Qué pasaría si fuéramos inmortales? Entonces hace, pues de una otra manera, más dichosa la condición mortal de nuestra vida, ¿no? Otra vez la resignifica. Es también parte de lo que estamos aquí tratando de abordar. Más adelante, la conclusión a la que llega Epicuro, más o menos se los voy a leer también, dice: así que el más espantoso de los males, nada es para nosotros, hablando de la muerte, puesto que mientras somos, la muerte no está presente, y cuando la muerte se presenta, ya no existimos. En nada afecta, pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para que ellos no está, y estos ya no son. El sabio, en cambio, ni rehúsa la vida, ni teme el no vivir, pues no le abruma el vivir, ni considera que sea algún mal el no vivir. Es parte de lo que revisamos anteriormente. Entonces él básicamente dice: si estás vivo, no estás muerto, la muerte no está contigo, no tienes por qué temerle o preocuparte por ella. Cuando la muerte se te presente, pues ya no vas a estar vivo y no vas a tener nada que sentir al respecto. Entonces pues es irrelevante que le tengas miedo a eso, porque básicamente ni te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces es obviamente una concepción pues liberadora hasta cierto punto, muy alineada obviamente con el hedonismo epicúreo, y pues pone en perspectiva, ¿no? Nos ayuda a afrontar sin necesidad de una trascendencia posterior, ¿no? Es decir, sin necesidad de pensar en una vida después de la muerte. Yo creo que nos ayuda a aproximarnos a la muerte de forma muy sana, muy asertiva, muy tranquilos. Y yo creo que en parte pues tiene mucha razón, ¿no? Esta manera de aproximar el tema de la muerte. Esto no significa que pues con esto esté resuelto el tema, y habrá mucha gente que como quiera
podamos sentir, perdón, un nivel de ansiedad importante al pensar o imaginar la muerte, pues como este fin de nuestra conciencia, ¿no? Este fin tajante de nuestra voluntad en caso de que no hubiera nada trascendental después de ella, ¿no? Vale la pena mencionar, ¿no? Más adelante, Schopenhauer, ¿no? Un filósofo muy pesimista, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán, al menos por los memes. Bueno, él también tenía una postura hacia la muerte muy similar a la de Epicuro. Hay que recordar que Schopenhauer, bueno, toda su obra, ¿no? de la voluntad y el mundo como voluntad y representación, pues de otra manera él era un filósofo particularmente novedoso, vamos a decir, en su tiempo, porque tomaba muchas nociones que parecen nociones más como de la filosofía oriental. Y en ese sentido, bueno, él, aunque mucho más pesimista tal vez que Epicuro, pues compartía una noción similar tal vez a la parte de la muerte, ¿no? Por ahí menciona Schopenhauer el que, abrumado por la carga de la vida y aún amándola y afirmándola, teme sus adversidades y se revela a soportar el penoso lote de su suerte, en vano espera hallar liberación en la muerte. Vano espejismo el que le ofrece el orco sombrío y helado. La tierra rueda por el espacio, pasando de día a la noche. El individuo muere, pero el sol brilla sin cesar y el mediodía es eterno. Básicamente, aquí expresando pues que no podemos ir por así por la vida temiendo la muerte. Casi dice así, la vida sigue. Obviamente para él, la muerte individual, ¿no? Pues no representa tal vez algo importante. Incluso Schopenhauer estaba bastante en contra del tema del suicidio, a pesar de que también era antinatalista, ¿no? Entonces es interesante la postura de Schopenhauer, es como al mismo tiempo vital, pero no deja de ser pesimista, ¿no? O sea, es como que pues si te mueres que no pasa nada, la vida sigue, el mundo sigue, y no tiene caso cargar con esta abrumador miedo a la muerte, ¿no? Entonces, bueno, vemos que en general, y yo creo que no es el único caso, en la filosofía pues hay una aproximación, vamos a ir muy racional, muy relajada tal vez hacia la muerte. Por ahí no recuerdo dónde he visto la frase, tendría que buscarla, pero alguien decía por ahí que filosofar es aprender a morir. Y de otra manera, pues como en parte de esa sabiduría, ¿no? De aceptar, ¿no? Pues ahora sí que lo inevitable de esta condición, pues también ayuda, libera, ¿no? Un poquito en ese sentido. Sin embargo, como comentábamos, bueno, pues es el miedo, que aquí tal vez lo aproximamos con estas dos filosofías, pero el miedo pues no es la única condición que tiene la muerte, al menos no en el presente. Hoy, lo que mencionábamos, ¿no? La muerte es como una especie de negación, y la relacionamos principalmente con el tema de la salud, que se ha vuelto como una especie de culto también nuevo, de decir, bueno, no tenemos ahorita agencia ni control de la mayoría de las cosas que pasan en el mundo, pero al menos vamos a tratar de tener control sobre nuestro cuerpo y vamos a tratar de estar siempre sanos, porque el estar sanos implica vivir más tiempo o alejar a la muerte, que obviamente pues sigue siendo un tema de temor, ¿no? Y en ese sentido la muerte pues es la negación completa de la salud. ¿Qué más enfermo puedes estar que muerto? Sería la suposición o la lógica ahí, ¿no? Y pues de otra manera entonces la negación de la muerte se transforma casi en un mantra moral. Es decir, la salud se transforma en una especie de moralidad, en una especie de ética, en donde si no cuidamos nuestra salud, si no salimos a correr, si no nos echamos nuestros licuados ahí verdes de desintoxicación, pues estamos cayendo como en una especie de pecado, ¿no? Un pecado secular, vamos a decir, en el que estamos orillando nuestro cuerpo más cerca hacia la muerte. ¿Y por qué sería interesante, ¿no? Yo creo, hacer entonces esta crítica, ahora sí ya más cultural, más sociológica, de por qué hay como esta aversión tan fuerte hacia la muerte, más allá de la parte del miedo que decíamos, ¿no? Porque igual tú puedes tener miedo a la muerte, pero eso no implica que entonces tengas que ahuyentarla, constantemente luchar contra ella, en el sentido de la vida fit. Sin embargo, si vemos también el mantra de la ética del cuerpo, pues al final es una ética, vamos a decir, medio puritana, es una ética de productividad, vamos a decir, del espíritu capitalista, como diría Mark Weber.
Y en ese sentido, pues la muerte, como contrario de eso, como negación de eso, pues la muerte es lo más improductivo que hay. Entonces, en una época en la que la productividad individual lo es todo, ¿no? Tu construcción completa a través del trabajo, ¿no? La forma en la que tienes que siempre, vamos, ahorita dormir, se siente casi como una aversión moral, descansar es algo que ya, no que no queramos hacer, pero a veces ya nos sentimos incluso culpables, ¿no? De tomar ahí un descanso, algún break. Entonces, en ese sentido, pues la muerte también se vuelve como un casi el pecado mayor. O sea, la muerte es una inconveniencia importante al sistema productivo. Que volviendo al tema de las estadísticas, al tema del COVID, de la pandemia, pues básicamente eso es lo que nos dicen esos modelos, ¿no? O sea, la gente se está muriendo y como la gente se está muriendo, pues este tema del COVID es altamente improductivo, porque también no queremos que la gente se muera, ¿no? Porque es una negación de la producción, pero al mismo tiempo pues eso está afectando la economía, ¿no? Entonces todo va hacia esa no productividad, entonces la muerte pues es extremadamente mal vista, extremadamente negativa en el contexto del capital, ¿no? Es como el pináculo de la antiproducción. Nadie puede ser menos productivo que una persona muerta, ¿no? Oye, se murió Menganito, no va a venir mañana a trabajar. Uta, no, hombre, qué hueva. O sea, nos dejó un chingo de pendientes. ¿Quién va a agarrar su trabajo? Vamos a salir mal en los métricos, ¿no? Entonces, la muerte, como la entendemos ahorita, como este número, como este métrico, desempeño burocrático, pues tiene que ver también con esta concepción productiva de la vida que tenemos actualmente. Y de ahí entonces se entiende mucho mejor que este mantra de la salud de la parte fit, así al extremo, esta ética, ¿no? Del ejercicio, pues haya cobrado en su condición puritana tanta, pues ahora sí que popularidad, ¿no? En la actualidad. Eh, y de otra manera, al mismo tiempo, y esto lo aproximaba también Baudrillard, pues los muertos actualmente no juegan un rol activo en la sociedad, ¿no? Entonces la muerte simplemente separa los que participan en la sociedad y los que no participan. O sea, la muerte es como la forma más extrema de exclusión. O sea, hay varios otros tipos de exclusiones, de marginalizaciones. Ya hemos hablado de esas, perdón ahí por pegarle el micrófono, ya hemos hablado de esas en algún otro momento, pero la forma tal vez más radical de exclusión es la muerte. Y en ese sentido, pues simbólicamente es negativa, ¿no? Antes los cementerios, digamos, por ejemplo, estaban en las iglesias, que normalmente estaban en la parte central, en las plazas, ¿no? De las ciudades, de los pueblos. O sea, la muerte era como un tema central, y el muerto de una otra manera pues seguía incorporado en la vida social colectiva. Y en ese sentido la muerte también daba un significado distinto a lo que ya había pasado en nuestros antepasados, a la historia. Y ahorita no es, ahorita es diferente, o sea, ahorita los cementerios están normalmente a las orillas de la ciudad, fuera de la vista de la gente. Se trata como de empujar a los márgenes el tema de la muerte, no mencionarlo mucho. Entonces, el muerto sale automáticamente, ¿no? de su rol colectivo, su rol social, y la muerte como tal, dice Baudrillard, pues ha perdido también como significado, ¿no? Ya no hay un intercambio ni siquiera simbólico en la parte ahí de la muerte. A pesar de que históricamente o tradicionalmente, tal vez no en todas las culturas, pero en algunas, México de forma muy particular, pues teníamos la muerte como un elemento colectivo de significación. Nos vamos a inicios de la civilización, ¿no? O sea, cuando se moría un faraón, pues incluso ganaba más poder del que tenía cuando era vivo, ¿no? O sea, terminaba de consolidar ese gran poder divino que tenía sobre sus súbditos, y vemos las grandes maravillas del mundo. Muchas de ellas eran mausoleos o tumbas. Tenemos las pirámides como el ejemplo principal, el Taj Mahal, que creo que no es una maravilla, pero digo, al final es una tumba. El mausoleo de Halicarnaso, etcétera, etcétera. O sea, todos esos grandes monumentos eran monumentos hacia la muerte, hacia lo que había después. ¿Por qué? Porque había una significación metafísica, religiosa, lo que quieran, pero morir significaba algo. Y los muertos nos seguían acompañando. Aquí en México tenemos el tema del Día de los Muertos.
que es una fiesta muy particular. Tengo entendido que no hay muchas culturas, igual me puedo estar equivocando, ¿no? Pero que en general no hay muchas culturas que honran a la muerte. ¿Y qué significa, por ejemplo, el Día de Muertos para nosotros en México? Poner el altar, ¿no? Poner las ofrendas, el agua, la sal, los escalones, todo este simbolismo que hay alrededor, tiene que ver con otra vez una remembranza de la gente que ya no está. Es decir, la gente que ha fallecido de una otra manera sigue presente. Tiene mucho que ver también en México la familia, la parte de familia es muy importante. Entonces, incluso nuestros antepasados que ya no están con nosotros, pues los recordamos constantemente, especialmente en el Día de los Muertos, pero no solo en el Día de los Muertos. Y hay ciertas nociones de que, tanto algunas infantiles como, no, pues es que mi abuelita me está cuidando desde el cielo, como algunas otras pues vamos a decir, más emotivas, ¿no? De la condición de, pues, eh, ya sea lo que queremos demostrar o lo que le debemos a los muertos o el nombre en el que lo estamos poniendo, pero están ahí, ¿no? O sea, sigue habiendo una relación simbólica con la muerte y sigue habiendo una relación simbólica con los muertos también, con el individuo que ha fallecido. En Japón también tienen este festival que es el festival Bon o Bon, tal cual, que es muy similar en esencia, ¿no? Al Día de los Muertos, que es volver a interactuar con nuestros antepasados, ¿no? Con los espíritus de la gente que ya no está. Em, y bueno, esto poco a poco se ha ido perdiendo. Aquí el Día de los Muertos, aunque obviamente se sigue celebrando, pierde también esa significación por también pues esta nueva tendencia de lo que decíamos, ¿no? Que la muerte ahorita es vista como esta antiproducción de forma muy fuerte. Baudrillard nuevamente haciendo gala de su escritura muy controversial y de todo el tema de los signos, dice, por ejemplo, en el terrorismo la muerte es un arma simbólica. Estos, digo, los kamikazes, por ejemplo, ¿no? En el Japón de la Segunda Guerra Mundial, o ahorita los terroristas que se autoinmolan, ¿no? Con algún coche bomba o cosas de ese estilo, dice, la muerte es un arma simbólica porque tiene un significado que todavía no puede ser incorporado al capital. No es esto una apología, obviamente, al tema del terrorismo, ¿no? Pero implica, y dice, por ejemplo, ahí la muerte todavía tiene ese peso simbólico, colectivo, que de otra manera el capitalismo ha desplazado hacia los bordes, ¿no? O ha tratado de eliminar. Y en el terrorismo, pues el capital no puede reapropiarse de esa significación, y en ese sentido, pues es un arma que desestabiliza simbólicamente las nociones del capitalismo, ¿no? Eh, Culturalmente también es importante ver, por ejemplo, los discursos que vemos, ¿no? En los medios. Ahora, por ejemplo, que este cuate, el de Virgin Mobile y Jeff Bezos van a ir al espacio y no sé qué tanto. Pues de otra manera es como una especie simbólica de llamado a la trascendencia, ¿no? Es decir, somos los cuates más ricos, ¿no? Si alguien puede ir al espacio, somos nosotros, ¿no? Y lo vamos a demostrar. Y aunque puede que tecnológicamente estemos a generaciones, ¿no? De vivir cómodamente en el espacio, o sea, ellos quieren demostrar un punto que ellos pueden trascender, pueden ir hacia donde no pueden ir los mortales como tú y como yo. Y también ir al espacio, pues es como esta parte así muy simbólica del poder, ¿no? De los billonarios pero no es la única que buscan, también buscan de otra manera ahorita toda esta tendencia, esta ideología de Silicon Valley, por ejemplo, pues busca la ausencia de la muerte, la inmortalidad, ¿no? Los ricos, los billonarios están buscando la inmortalidad, están buscando cómo pasar su cerebro a la computadora, cómo permanecer o capturar su conciencia. Lo vemos, esto es un tema recurrente en algunas novelas de ciencia ficción, Blade Runner, por ejemplo, ¿no? Es una de ellas. Eh, y de otra manera se busca y se pone otra vez como valor positivo el tratar de acabar con la muerte. ¿Lo lograremos o no? No lo sé. Yo esperaría que no. Porque imagínense el horror de no conocer la muerte. Si decimos que la muerte tiene ciertos significados, nos da ciertos significados, la finitud, como decía Epicuro, eh, nos libera de esta ansia de la inmortalidad.
si llegáramos al punto en la que la inmortalidad fuera una realidad, tendríamos un colapso brutal del significado. ¿Cómo podemos explicar esto? Eh, Heidegger, que gran filósofo del siglo XX, independientemente de toda su asociación, ¿no?, con el partido nazi, bueno, pues sigue siendo altamente una de las mayores influencias sobre la filosofía, ¿no? O sea, si hay un antes y un después de Heidegger, precisamente pues en su obra del ser y el tiempo. Heidegger, para los que no estén familiarizados con su filosofía, bueno, pues vamos a decir que está muy por el ramo de la fenomenología, ¿no? Y él es también base clave del existencialismo. Y parte de sus conceptos son conceptos muy complejos, no creo incluso yo entenderlos así del todo. No les voy a decir que he leído El ser y el tiempo en su totalidad, y mucho menos que lo que he leído lo he entendido perfecto. Pero de forma muy resumida, Heidegger considera, ¿no?, o reconfigura por completo todo el tema de la existencia, el tema del ser, y el tema del ser no solo como objeto, porque había siempre esta distinción, ¿no?, del sujeto y objeto, y de otra manera que nosotros como sujetos estábamos afuera del objeto, que era el mundo, por decirlo de una manera. Y Heidegger, bueno, trata de reincorporarlo con un concepto muy importante, que es el Dasein, que es como el ser en el tiempo, ¿no?, o el ser, pero no solo ser como somos ahorita, sino que como estamos siendo, cómo vamos transitando esa parte, en esa proyección al futuro, no tal cual como el ser tiene que ser como es, o sea, el ser como es ahorita y como podrá ser, ¿no? Otra vez la parte del tiempo, ¿no? Entonces, el Dasein o el ser, pues de otra manera tiene pues siempre posibilidades casi casi infinitas en el tiempo, pero independientemente de todas esas posibilidades, de todas esas rutas, todas esas bifurcaciones, pues al final la muerte está ahí siempre, ¿no? Y la muerte pues es tal cual como él lo menciona, la posibilidad de la imposibilidad absoluta del Dasein, ¿no? O sea, la muerte es la posibilidad de ya no tener ninguna posibilidad de ser de otra manera. Entonces, siempre estamos siendo hacia la muerte, es otro concepto, ¿no? O sea, hay un ser hacia la muerte. Y eso no significa que el ser quiera irse a morir. Significa que el ser está transitando de alguna manera, ¿no? El ser en el tiempo está transitando hacia la muerte. Entonces, es una manera de ser también, es una manera de existir. Y el ser hacia la muerte, pues de una otra manera nos refiere a un proceso en el cual ganamos una perspectiva, precisamente por esa imposibilidad de ser más, o sea, después de la muerte, nos da una perspectiva más real, más auténtica de lo que significa existir. En términos muy resumidos, la muerte nos da como el horizonte del significado. Es decir, de todo lo que significa ser, que a veces existimos casi casi en automático. Heidegger dice otra vez en esa como concepción muy existencialista, ¿no?, que puedes existir en el tiempo, puedes existir en este ser hacia la muerte, y ahí encontrar como la autenticidad real de qué representa nuestra existencia. ¿Por qué? Porque en todas esas posibilidades al final está la muerte, que es la imposibilidad de continuar siendo, y eso es lo que nos da un horizonte de significado. De forma que si ahorita tuviéramos la posibilidad de ser inmortales, pues esa parte se elimina. Y dices, bueno, Fede, pero entonces, si eliminamos esa parte, entonces significa que abrimos una posibilidad infinita, entonces, de ser en el tiempo. Podemos seguir siendo siempre en el tiempo. Pero ¿qué significa cuando ese tiempo entonces se vuelve infinito? Cuando perdemos esa referencia temporal. No tenemos temporalidad, ya no podemos ser en el tiempo, porque el tiempo ya no significa nada. Porque es lo mismo 1 o 10 o 100,000 o 1,000,000 de años. Entonces, posiblemente tenderíamos a colapsar el significado. Y ahorita ya traemos una crisis, ¿no?, de valores, o sea, de valores, no de valores de ser buenos y la religión, y no, o sea, una crisis de valoración, vamos a decir, ¿no? De dónde viene la valoración
que es como toda esta, vamos a decir, nihilismo posmoderno en el que nos encontramos. Entonces ya hay una crisis que tiene que ver con la crisis del significado y que la inmortalidad pues, significaría básicamente terminar de colapsar ese significado. Nada significaría nada. Si no pudiéramos morir, muy posiblemente nada de la sociedad como la conocemos ahorita seguiría igual. El trabajo sería irrelevante, el arte sería irrelevante tal vez, la interacción sería irrelevante, las conexiones, todo, o sea, perderíamos casi casi como la significación del propósito de ser constantemente hacia la muerte. Entonces, ¿no? Y yo creo que con esto ya cerraría. Lo interesante, ¿no? de pensar en la muerte, no solo como que pensar en la muerte como esta pues, condición biológica inevitable y tratar de temerle o no temerle, ¿no? Aceptarla o no aceptarla, pensar cómo nos queremos morir, cuándo, ¿no? Yo creo que lo realmente interesante del concepto de la muerte, otra vez una aproximación filosófica de este tipo, es entenderla eso, ¿no? Como ese horizonte de significado. Y si a veces, ¿no? En el día a día, en que pues es tan frenético, que vamos tan rápido, tan en automático, perdemos, tanto voluntaria como involuntariamente, memoria de la muerte, o perdemos conciencia de la muerte. Sabemos que está ahí, pero preferimos no recordarla. Y tal vez la muerte, como el mismo nihilismo, como lo hemos discutido anteriormente, puede ser una concepción que, aunque históricamente negativa, yo creo que la mayoría, aunque no están las cosas muy chidas, y aunque no precisamente tengamos muchas ganas de vivir, yo creo que pocos tenemos ganas activas de morirnos. Ese es otro tema filosófico importante, ¿no? En ese sentido, a pesar de esa connotación un poquito negativa del tema de la muerte, yo creo que la muerte, como esta certidumbre que tenemos, nos puede ayudar a enmarcar también nuestra vida, a reestructurar o reconfigurar o poner en un marco distinto la forma en cómo vemos la vida a través del significado, del horizonte de significación que nos da la muerte. Y eso yo creo que puede traer reflexiones interesantes. Como, pues vamos a decir, o en analogía, como ese potencial emancipador o liberador que podría tener una postura nihilista en su sentido más optimista, ¿no? En fin, con esto cerraríamos el capítulo de esta semana. Agradeciendo otra vez a todos los que nos escuchan. Ya pues estamos pasando casi 120 suscriptores ahí solamente en Spotify, que para algunos podrá parecer un número menor, pero pues bueno, hemos ido creciendo, ¿no? En este año. Otra vez somos un podcast bastante modesto, pero si les gusta, sigan escuchando, compartan, déjanos sus comentarios, sus reseñas. Y ayúdenos a difundir, ¿no? El contenido que esperamos sea contenido que pues les sirva, les ayude a reflexionar, a ver o a tener tal vez perspectivas o ideas diferentes, ¿no? Los que nos escuchan por primera vez, estamos en las principales plataformas de podcast. Pueden encontrar en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. Tenemos nuestro canal de YouTube, tenemos la página ahí también en Facebook. Y bueno, me pueden seguir en mis redes personales, en Twitter en Fede Fiesta y en Instagram en Fede Compean, donde también recibimos sugerencias, comentarios, preguntas, temas de los que quieran que abordemos. En fin, por esta semana será todo, les agradezco y nos vemos en el siguiente episodio.